Bettering your business takes working with the best. With the James Hardie Alliance, you gain access to leads, training, networking, and support from the #1 brand of siding in North America. Achieve new levels of success by joining the James Hardie Alliance today. Neurologopedia, de Fundación AISE. Con Jaime Paniagua. Bienvenidos a todas y a todos a otro capítulo más del podcast de Neurologopedia del canal de Neuroconciencia de la Fundación AISE. Como siempre, agradeceros vuestra presencia, agradecer vuestra escucha constante, porque cada vez son más escuchas las que recibimos en nuestros canales de Spotify, iVoox, en YouTube. Entonces, bueno, el seguimiento de este canal, la verdad es que está siendo espectacular y eso es lo que nos anima a seguir grabando nuevos capítulos, como el de hoy. También agradecer a la Fundación AISE que permita este espacio de reflexión entre profesionales del mundo de la neurorehabilitación para que pues podamos hablar sobre temas que son de nuestro interés. Comenzamos hoy un capítulo a petición de muchos, porque hemos ido hablando durante varios capítulos sobre la disfagia. Y, bueno, recibimos pedidos, propuestas para hablar un poquito de la fascia. Oye, ¿y la fascia? ¿Qué pasa con la fascia? Tenemos algunos capítulos donde hemos hablado de la fascia específicamente, pero hoy nos queremos ir metiendo un poquito más en lo que sería la evaluación de la persona con afasia. Antes de la evaluación existe un paso previo que sería la detección, tener herramientas para detectar. Y esto es importante porque muchas veces si no tenemos las herramientas para poder detectar que una persona está en riesgo de algo, a lo mejor ese paciente nunca llega a ser evaluado porque nadie le dice, oye, a ver si lo que te pasa a ti es esto. Esto, por ejemplo, lo hemos hablado mucho con la disfagia. Es habitual que cada vez haya más cribados de la disfagia, es decir, pruebas que permiten detectar población que está en riesgo. Y eso hace que cada vez se vaya evaluando más. Por ejemplo, hablábamos en otro capítulo acerca de cribados como el IT-10, un pequeño cuestionario que la propia persona puede rellenar y con una determinada puntuación de corte, pues resulta que estadísticamente esa persona puede estar en riesgo. Sencillo, un cuestionario rápido que una institución bien residencial, hospitalaria o incluso una asociación, un conjunto de personas, pues realizan para poder detectar qué personas están en riesgo y esas personas sí que es congruente que pasen a otro nivel donde un profesional, el logopeda, les evalúa de forma más exhaustiva y de forma interdisciplinaria con otras disciplinas, dependiendo pues de hacia dónde vaya la evaluación, pues a lo mejor necesitan muchísimos más exámenes por otros profesionales. La afasia no es una situación distinta, es decir, la afasia también tiene esa posibilidad de hacer una prueba rápida de cribado para saber si una persona está en riesgo de ser evaluada, ¿vale? Entonces, nos tenemos que acostumbrar a que cada vez haya más herramientas de cribado, porque de esta manera, por un lado, estaremos haciendo una prevención para que las personas con disfagia reciban una atención lo más rápido posible y estaremos haciendo que las herramientas de evaluación y de intervención lleguen lo más rápido posible a la persona con afasia. Es decir, cuando nosotros estamos favoreciendo que la población tenga herramientas de cribado, es más sencillo que se detecten problemas y es más fácil que la persona reciba ayuda lo antes posible.
pensemos de nuevo en la disfagia. Se ha hecho mucha política de que cuestionarios como el ITEN o el PRODIMUS lleguen a cuidadores, a profesionales de hospital que están en primer contacto con una persona que podría tener disfagia, y eso está haciendo que a día de hoy cada vez la disfagia esté más en boca de todos y se esté detectando más que hace unos años. Con la afasia ocurre un poquito lo mismo, porque es posible que el paciente salga con presencia de afasia del hospital y nadie le haya dicho que tiene afasia. Esto es muy fácil que ocurra. Entonces, hoy vamos a hablar de cribados o tareas habituales en screening que tienen sensibilidad para detectar que una persona puede estar dentro de un cuadro afásico, ¿vale? Estos cribados tienen que ir mejorando, porque, por ejemplo, hablábamos del caso de la disfagia, de pequeños cuestionarios que en unos minutos el paciente rápidamente, ha rellenado y le sitúa en un punto de corte que estadísticamente le puede situar en riesgo, ¿no? Esto tiene que ir mejorando para que las tareas que utilizamos cada vez vayan siendo más sencillas y tengamos herramientas más rápidas. La afasia, como vamos ya sabiendo, y la gente a lo mejor que no es del ramo, a lo mejor no les suena, es un trastorno del lenguaje y, por tanto, de la comunicación por una afectación pues de los circuitos, de las redes que tienen que ver con el procesamiento del lenguaje, bien en el plano productivo o bien comprensivo. Es decir, una situación de afasia supone una dificultad para manejar las palabras, bien para entenderlas, bien para producirlas. Es decir, una persona puede de pronto no entender lo que se le dice, bien puede tener dificultades para poder producir mensajes que hasta ahora había sido capaz. Esto es muy habitual, que después de un ictus una persona entre en una situación de afasia. Por lo tanto, el ictus es una de las situaciones que más habitualmente producen afasia. También puede suceder que una persona de pronto tenga un deterioro y ese deterioro le haga entrar en una situación de afasia, como puede ser afasia progresiva primaria, algún tipo de enfermedad de tipo Alzheimer o algún tipo de demencia que esté provocando esto. Gente también con tumores que de pronto cursen con problemas de afasia, ¿vale? Es decir, hay diferentes situaciones en las que la persona se puede sentir pues con una afasia. Ahí entran los sistemas de detección o de cribado. Pensemos en ¿qué es un cribado? Podríamos definir el cribado como la realización de pruebas diagnósticas a personas, en principio sanas, para distinguirlas de aquellas que probablemente estén enfermas de las que probablemente no lo están. Es decir, por definición, un cribado es una herramienta que se utiliza para personas que, podamos ver si están enfermas o no, pero en principio es una persona que a lo mejor está sana o estaba sana o desde luego no sabemos qué es lo que le ocurre. Este cribado se llevará a cabo a partir de test, diagnósticos, exámenes o técnicas de aplicación rápida. Y esto en un cribado es importante. Es decir, si yo le doy una herramienta de cribado a alguien, tiene que ser una herramienta rápida, tiene que ser una herramienta eficaz, tiene que ser una herramienta sencilla. Por eso yo decía que los cribados en afasia tienen que mejorar, porque a día de hoy mi opinión es que todavía dependen de un adiestramiento importante de la persona que los tiene que pasar. Por lo tanto, si esto se diera más a conocer, los test de cribado podrían mejorar. Hablaremos de alguno más rápido. Entonces, también es verdad que los test de cribado no solo consisten en cuestionarios, sino también muchas veces los profesionales tenemos que formar a otros profesionales para que tengan herramientas rápidas para detectar y decir, pensamos que esta persona después de ictus puede estar afásica, ¿no? Porque hay muchas veces que es muy evidente, pero hay otras veces que no. Y desde luego es importante ponerle nombre a las cosas, porque aquello que no se le pone nombre no existe, ¿vale? Entonces, esto es importante. Por lo tanto, el objetivo del cribado en la afasia va a ser contar con herramientas rápidas, tareas sensibles para detectar que una persona ha dejado de estar en una situación de normalidad
y es posible que esté en una situación de patología. Vamos a hablar de algunas herramientas que pueden ser de fácil acceso, ¿no? Unas son más sencillas que otras. Bueno, hablaré un poco de todas. Por ejemplo, una que a mí me gusta mucho es la Quick Aphasia Battery, que, bueno, podéis encontrar una referencia de Wilson en 2018, donde hace una publicación de la propuesta de esta prueba y toda su estadística. Lo que hace Wilson es proponer una prueba que ahora os enseñaré, os diré, os contaré, ¿vale? Y ahí pues veréis en su publicación pues toda la estadística, sensibilidad, especificidad, en qué consiste. Incluso en la propia publicación existe un enlace de descarga donde os podéis descargar el material, ¿vale? Quick Aphasia Battery. La Quick Aphasia Battery os digo que es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo primero es que está traducida al castellano, ¿vale? Entonces, tenéis una traducción al castellano. Segundo, cuando os la descargáis, os vais a encontrar que pone formulario 1, formulario 2 y formulario 3. ¿Qué quiere decir? Que la misma prueba existen 3 posibilidades de pasarla. Es decir, que yo le paso el formulario 1 a un paciente con un ictus agudo y si se la paso dentro de 48 horas para ver si ha habido cambios, no tengo que pasarle la misma prueba. Los mismos puntos cambia el material para pasar otro formulario. Entonces tendría 3 posibilidades para poder pasárselo a un paciente en situación aguda sin que haya un efecto aprendizaje. Esto es una cosa muy interesante de la Quick Aphasia Battery o batería de afasia rápida en su traducción, ¿vale? Entonces, bueno, la propuesta es que existen también unos materiales que nos podemos descargar de forma gratuita y esos materiales, aparte de estar a color, también están traducidos al castellano, evidentemente, ¿vale? La batería permite puntuaciones a través de diferentes constructos o ítems. El primer ítem es el nivel de conciencia. Entonces, yo aquí me encuentro, por ejemplo, la primera pregunta. ¿El paciente está suficientemente estable clínicamente para acercársele? Y yo puedo puntuar de 0 a 4. Por ejemplo, siendo 4, que el paciente está despierto o se despierta con una estimulación leve y 0 no responde. Aquí ya la prueba te propone parar si el paciente no responde, es decir, pues ya el paciente ya no estaría apto para poder realizar una evaluación. Entonces tengo diferentes preguntas dentro del nivel de conciencia, obteniendo 4 puntos de cada uno, ¿vale? Por lo tanto, consigo al final una puntuación del nivel de conciencia de unos 32 ítems posibles, ¿no? El ítem segundo sería discurso. Para el discurso lo que se propone es conversar con el paciente sobre uno o más temas. Y aquí te proponen temas, ¿no? Su peor viaje, un recuerdo de su niñez, cuando tuvo su primer hijo, su primer trabajo. Y ahí, pues, hay un espacio para poder escribir o transcribir, aunque lo recomendable es siempre grabar, bien en vídeo o bien en audio, para poder hacer una transcripción posterior, ¿vale? También dentro del discurso existen unas tarjetas de estímulo donde hay 2 acciones, donde hay unos niños que se están columpiando, y, en este caso, pero en el formulario 2 y en el formulario 3 las acciones cambian, ¿no? Entonces, al final, existe una tabla donde se puede puntuar de 0 a 4 diferentes eventos, ¿no? La reducción del habla, el agramatismo, paragramatismo, la anomia, posibilidades de discurso habla vacío, ¿no? Tenemos también un ítem de comprensión de palabras a través de imagen, que hay como unos dibujos con parentesco semántico y fonético, ¿vale? Un ítem de comprensión de oraciones, que a mí me gusta mucho, donde el paciente tiene que responder sí o no, y se le pregunta, ¿es usted hombre? Yo soy hombre. ¿Se corta el césped con un hacha? ¿Usted abre la puerta con una llave? Si está a punto de salir, ya ha salido. Entonces, al final, existe un sistema de puntuación bien definido, porque tienes unas instrucciones de 0 a 4, y, por ejemplo, esta de comprensión de oraciones a mí me gusta mucho, porque las preguntas son bastante complejas y te puedes asegurar si realmente un paciente comprende o no comprende. Existe otro ítem de denominación de imágenes
otro de repetición de palabra a frase larga, lectura en voz alta, y luego otro de habla motora, donde se proponen una especie de movimientos orales, tiempo máximo de fonación, lenguaje automático y movimientos alternantes y diadococinesias. Entonces, en todo eso conseguimos una puntuación total. Esta posibilidad de screening, la Quick Aphasia Battery, tiene una puntuación de corte de entre 8 y 9. Es decir, el paciente que no llega a esa puntuación claramente está dentro de un trastorno afásico y habría que evaluarle. Tiene una sensibilidad, especificidad por encima del 90%. Por lo tanto, es sensible con una persona con esa puntuación baja a detectar de que, bueno, esta persona está dentro de una población que podría tener afasia y que habría que seguir evaluando. Aunque la persona obtenga más puntos, a ti ya te sirve para ir viendo en qué áreas puede existir un problema y en cuáles no. Y ya puedes empezar a ver, otros test, pruebas más exhaustivas, donde podríamos hacer un análisis más semiológico del proceso que está alterado. Como veis, son tareas que tocan muchos palos, pero tampoco profundizan. Por ejemplo, en denominación de imágenes puedes ver que ocurre algo porque de las 8 imágenes hay algunas que no puede denominar, pero no es suficiente para saber exactamente qué está pasando. Entonces, una vez que ya he visto el problema, puedo indagar más. Por lo tanto, la Quick Aphasia Battery sería una buena opción. Otra opción también interesante, que es bastante conocida, sería el test de cribado de afasia MAST, que es el test de Mississippi, ¿vale? El test de Mississippi está traducido al castellano, está validado al castellano y consta de diferentes pruebas, donde la prueba puedes conseguir hasta 100 puntos, ¿vale? Denominación de objetos, respuestas de sí y no. Por ejemplo, te llamas Pedro, cambiándole su nombre. Te llamas Juan, diciendo su nombre real, ¿no? Y la persona tiene que contestar sí o no. Existe también habla automática, reconocimiento de objetos, repetición, órdenes verbales, órdenes escritas, escritura y expresión oral con la descripción de una lámina que decidamos. Mississippi Aphasia Screening Test, MAST. El MAST es muy conocido, es rápido de pasar, son tareas muy parecidas al Quick Aphasia Battery. Como veis, ya vais viendo qué tareas son las que se suelen utilizar en un test de cribado. Evidentemente son tareas que a lo mejor no nos permiten evaluar completamente el proceso, pero ya a ojo de un clínico sabes por dónde pueden ir los tiros. La prueba de MAST de Mississippi tiene una puntuación de corte de 90, ¿vale? Es decir, personas que por debajo de 90 puntos, ¿vale? Tienen una sensibilidad del 89%, especificidad del 100% de estar dentro de un cuadro afásico. Por lo tanto, personas que estén fuera de esa puntuación de corte, pues evidentemente hay que seguir explorándola si está justificado esa exploración, ¿vale? Entonces, bueno, es una prueba que a mí también me gusta mucho, es interesante y pienso que se utiliza bastante en nuestro país. Existen otras pruebas más cortitas, como es el bedside de lenguaje, que es como, bueno, una especie de prueba a pie de cama, ¿vale? Que se publicó en 2008, la publicó Shape, Curtis, Saavedra. Y bueno, al final, esta gente lo que propone es una prueba rapidita y en esta publicación es muy interesante porque correlacionan los datos con la Western, con la WAB, que es la que más se utiliza en investigación. Entonces, lo que han conseguido es puntuaciones de corte para diferenciar entre afasia global y afasia anómica y posibles puntuaciones de corte en cada una de las tareas que se proponen de lenguaje espontáneo, comprensión, repetición, escritura y lectura, para poder dirimir un poco si el paciente en ese momento estaría en una situación de afasia anómica, de Broca, transcortical, Guernique o global. Entonces es interesante porque a la vez que cribamos
también nos puede ser útil para saber un poco por qué cuadro va la persona, porque también sabéis que cuando una persona está en una situación aguda de afasia, la afasia es un ente dinámico, la afasia está viva, la afasia va cambiando, el paciente va evolucionando. Un paciente que empieza con una afasia global puede acabar con una afasia de Broca, dependiendo un poco de en qué áreas empiece a haber cambios, si hay cambios en la repetición, si hay cambios en la comprensión, en el lenguaje espontáneo. Entonces es interesante contar con herramientas sensibles para detectar cambios en las áreas, para poder pronosticar en qué cuadro de afasia la persona puede ir evolucionando y poder también ir decidiendo técnicas de intervención rápida en situación aguda. Porque muchas veces en situación aguda no podemos pasar grandes test porque en pocas semanas el paciente puede cambiar mucho. Entonces, contar con herramientas sensibles de screening me puede hacer decidir si el paciente va a cambiar rápidamente a un tipo de afasia o no. Entonces, esto es interesante también, porque cuando tomamos las decisiones sabemos que después de un ictus, las primeras semanas va a haber cambios en las áreas específicas del lenguaje que se han visto alteradas, pero en semanas posteriores puede haber cambio en zonas perilesionales o incluso homolaterales del hemisferio contrario pasadas ya incluso unos meses. Entonces es interesante ir contando con estas herramientas. El Bedside de lenguaje propone una prueba de lenguaje espontáneo preguntando por nombre, domicilio a la persona y una lámina de un señor leyendo pues un periódico, ¿vale? Entonces, de aquí tienes 5 puntos posibles. Luego una prueba de comprensión con unas preguntas sencillas, una prueba de repetición de palabras y frases, incluso frases un poco más largas, una prueba de lectura, una prueba de escritura, ¿vale? Y una prueba también de lectura, de escritura, no, las he dicho las 5, lenguaje espontáneo, comprensión, repetición, escritura y lectura, perdón, que pensaba que me dejaba alguna. Entonces, de estos puntos posibles tenemos puntuación de corte, como os decía, para diferentes tipos de afasia. El Bedside de lenguaje es una prueba más rápido, de las que os he ido hablando, es la más rápida, con una especificidad del 95% para detectar a la persona con afasia. Es una especificidad bastante alta y bueno, y es interesante para poder hacer un seguimiento de su situación. Como el lenguaje no es un ente que podemos aislar del cerebro, las personas con afasia muchas veces coexisten con cuadros apráxicos, perdón. Entonces, conviene también que tengamos screening para detectar la presencia de apraxia, bien para relacionarla con la presencia de afasia coexistiendo ambas, bien para diferenciarlo de una posible disartria. Entonces, Strand y colaboradores en 2014 proponen la Apraxia of Speech Rating Scale Scoring, que, al final es otra propuesta de tareas sencillas con una puntuación de 0 a 4 de cada tarea para poder dirimir aspectos específicos en apraxia, aspectos con posibilidad de disartria presente, aspectos con posibilidad de afasia presente y aspectos con posibilidad de afasia y disartria presente. Por ejemplo, proponen si existen sustituciones de sonidos distorsionados, si existen adición de sonidos excluyendo la presencia de disfemia, aumento de distorsiones con el aumento de la longitud de palabras, aumento de las distorsiones con aumento de la tasa de habla o reducción del número de palabras por expiración, podríamos hablar de aspectos específicos de apraxia. Por ejemplo, hay otros aspectos que los relacionan más con la disartria, como puede ser la segmentación de palabras en sílabas, la segmentación de la frase en sílabas, sonidos distorsionados. Por ejemplo, existen otros aspectos con posibilidad de afasia presente, cuando se da una mejor realización de movimientos alternantes que secuenciados,
¿vale? Movimientos alternantes sería la repetición de una misma sílaba, movimientos secuenciados, combinación de sílabas. No es lo mismo repetir pa, 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 que patacá muchas veces. Esto era otra cosa que exploraba también la Quick Aphasia Battery. En este aspecto os recomiendo una publicación de Pearce de 2013, donde hay una normativa de adultos por encima de 65 años con movimientos alternantes y movimientos secuenciados. Es decir, hay una normativa de la media de sonidos por segundo que debería conseguir una persona desde 65 años hasta en adelante, repitiendo pa, repitiendo ta, repitiendo ka y repitiendo patacá. Esto os puede ayudar junto con esta escala para saber si el paciente está teniendo problemas con movimientos alternantes o secuenciados como aspecto diferenciador de afasia coexistente con apraxia o no, ¿vale? Al final podemos puntuar de 0 a 4, siendo el 0 no presencia de la situación que nos proponen y 4 casi siempre evidente o marcada severidad. Esta escala tiene un punto de corte de 8 que ha sido recientemente revisado por una publicación de Duffy en octubre de 2022. Por lo tanto, las personas que obtengan una puntuación de 8 en adelante estarían en riesgo de padecer apraxia con posible coexistencia de esa apraxia con la afasia, con disartria o con ambos. Por lo tanto, también tenemos una situación de screening de una posible apraxia. De todos modos, como os decía, el lenguaje no se puede parcelar. El lenguaje es cognición en sí misma. Cuando nos comunicamos, estamos desempeñando una cantidad de procesos cognitivos que coexisten de forma conjunta. Por lo tanto, no es baladí contar con otros screening o cribados de procesos cognitivos que coexisten con el lenguaje, que construyen el lenguaje y que se pueden ver alterados para poder hacer también un despistaje de cuando la persona tiene un problema puro de lenguaje, como quien dice, o un problema secundario, porque esto muchas veces vemos que el paciente no rinde igual a nivel cognitivo en tareas, como os digo, screening cognitivo, cuando es una afasia transcortical, que cuando es una afasia de Broca, que cuando es una afasia de Wernicke, que cuando es una afasia global o cuando es una afasia que coexiste con la apraxia, que eso ocurre bastante y se suele obviar. Por lo tanto, al final, como conclusión, lo que necesitamos son ir cada vez afinando más el tiro para tener cuestionarios rápidos que una persona con tics nos pueda decir si la persona está dentro de un punto de corte o está fuera de esa posibilidad de población que está alterada y que nos pueda hablar de si la persona tiene riesgo de afasia o no, riesgo de apraxia o no, si esa afasia puede verse más influenciada por procesos cognitivos específicos o es una afasia porque se está viendo alterada específicamente procesos del procesamiento de la palabra hablada, bien a nivel comprensivo, bien productivo, y lo que deberíamos conseguir es un cribado madre rápido que cualquier profesional sanitario que atienda en primera instancia a una persona en riesgo de padecer afasia nos pueda decir, oye, mira, esta persona está en riesgo, vamos a evaluarla un poquito más porque ha dado esta puntuación. Por lo tanto, pienso que antes de evaluar a una persona existen un conjunto de herramientas que no siempre nos da la información suficiente, aunque sí nos hacen sospechar al ojo clínico con experiencia, un conjunto de herramientas, un escalón previo que nos permiten justificar que una persona tiene que entrar en un circuito de evaluación. Esas herramientas sencillas podrían permitir que en circuitos de atención primaria a una persona que está en riesgo de padecer afasia, cada vez se le ponga más nombre a la afasia. Esos cuestionarios permitirían que gente que en situación de afasia sale del hospital no salga del hospital sin que se haya obviado su problema. Por lo tanto, mi intención hoy era hablaros de diferentes tareas, diferentes propuestas del cribado de la afasia. Espero que os haya ayudado, espero que os haya servido, pues bueno, por lo menos para reflexionar y bueno, os esperamos en capítulos posteriores para seguir hablando de aquello que más nos gusta, que es la neurorehabilitación y concretamente el campo de la neurologopedia. Un abrazo para todas y todos.
Esperamos que os haya gustado este episodio, no dejes de seguirnos y de participar. Nos vemos en el siguiente.